El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, estamos ya hoy celebrando el 30º domingo de este tiempo durante el año. Les recuerdo, como siempre, que este tiempo durante el año, que es un ciclo del año litúrgico, tiene un total de 34 domingos. Ya estamos en el número 30, me quedan 4 domingos para ya finalizar el ciclo con la gran solemnidad de Cristo Rey, que al poner fin a este ciclo o este año litúrgico dará lugar a un nuevo año con el tiempo del Adviento, que nos ayudará a preparar la Navidad. O sea, fíjense cómo el tiempo pasa rápido y ya estamos casi a fin de año, por así decirlo, ¿no? Y a medida entonces que vamos llegando al final, vamos a ir entendiendo, escuchamos con atención el Evangelio y sobre todo cuando escuchamos el Evangelio, lo importante es escucharlo y tener memoria. O sea, que no lo escuchemos aquí solamente, sino que realmente podamos llevar por lo menos la idea fuerte del Evangelio a casa y en la semana seguir como rumiándola en nuestra oración, en nuestra reflexión personal. Entonces nos vamos a ir dando cuenta que el Señor va, como digo yo, hilando más fino. Es decir, quiere llegar más a lo profundo. La palabra de Dios en general, toda la Biblia, no la tenemos que tomar literalmente, ¿no? Ustedes ya lo saben, sino como se suele decir, como teologías narradas, es decir, como experiencias espirituales del pueblo que luego son escritas con una interpretación del autor sagrado, por supuesto iluminado por el Espíritu Santo, para dar a entender al pueblo, a los oyentes, cómo es la obra de Dios, a través de imágenes, a través de signos, inclusive a través de mitos, si quieres, sobre todo en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el relato de la creación del Génesis, de Adán y Eva, y de detalles, que no son más que detalles narrativos que buscan ir a lo profundo. Y es ahí donde nos quiere llevar el Señor. Por eso tenemos que escuchar, leer y meditar la palabra de Dios siempre invocando al Espíritu Santo, que sea Él quien con sus dones de entendimiento, de sabiduría, de ciencia sagrada, nos ayude a penetrar y a poder sí interpretar desde lo que Dios nos quiere decir a todos y a cada uno, y no simplemente desde lo literal, ¿no? Hoy escuchábamos entonces en esta primera lectura del libro de Jeremías cómo el profeta, y como todo profeta del Antiguo Testamento, siempre habla a futuro. Por supuesto que el profeta, cuando hablaba, no sabía que hablaba a futuro. No sabía que lo que él le decía al pueblo que lo estaba viviendo en ese momento, eso iba a tener una connotación y un cumplimiento siglos posteriores en la persona de Jesucristo. Es decir, cuando llegara el momento central y definitivo de la salvación, cuando el Hijo del Hombre fuera enviado y la palabra de Dios se hiciera hombre como nosotros, para poder enseñarnos y cumplir todas las promesas, que en definitiva los profetas hablan y dan respuesta en el presente a su pueblo, pero esa fuerza, como viene de Dios, pues se proyecta como un eco hacia el futuro.
Y esa proyección que es promesa se cumplirá en Cristo definitivamente y de una manera ya perfecta y para siempre, ¿no? ¿Y qué dice hoy Jeremías, no? Invita a estar jubilosos a ese pueblo al que le habla, a tener fe, a tener confianza en Dios, porque nosotros no tenemos esperanza en palabras o en promesas humanas, y como son humanas, son relativas, están limitadas, sino la palabra de Dios es una promesa que se cumple y que nos pide confiar para tener ánimo, y Él nos va a dar respuesta porque es un Dios poderoso y fiel. Y entonces dice, este es un Dios que hará ver a los ciegos, ¿no? Él reunirá de todas partes de la tierra, entre ellos ciegos y lisiados, mujeres embarazadas y parturientas, en una gran asamblea, y los que parten llorando volverán llenos de consuelo. Él los conducirá a torrentes de agua fina, de agua buena, y los llevará por caminos llanos, ya no tropezarán, porque Él es un Padre para Israel. ¿Ven? Esas hermosas promesas de confiar que a pesar de las misericordias, de las miserias, de las limitaciones que todos de alguna manera tenemos, de una forma o de otra, sean físicas, psíquicas o espirituales, eso tendrá respuesta, y que hay que confiar en Él, en el único que puede sanarnos, que puede darnos la luz ante la oscuridad, que puede darnos la soltura cuando nos cuesta andar, nos cuesta caminar en la vida, ante los obstáculos que nos ponen, ante las dificultades que se presentan, ante las ingratitudes y amarguras que hay que enfrentar y saborear injustamente a veces. El Señor está, nos comprende y nos conoce. No tengas miedo. El hombre te puede no comprender, el hombre te puede juzgar, el hombre te puede malinterpretar. Ya vemos en las convivencias humanas cómo lamentablemente ahí se quiebran las relaciones por las agresiones, por las faltas de respeto al otro, por los egoísmos, los individualismos y las búsquedas de propios intereses que para conseguirlos hacen a un lado y lastiman cualquier cosa y patean los valores más profundos y verdaderos. Eso es una realidad vigente en todos los estamentos de la sociedad y en la historia de la humanidad inclusive. Pero Dios está atrás de todo eso y nosotros tenemos que ir a las promesas de Dios, no de los hombres, como les dije. Y las promesas de Dios son estas que hoy en la primera lectura escuchamos de labios de Jeremías, pero que en definitiva son palabras del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso entonces en el Salmo decimos: grandes cosas hizo el Señor por nosotros, grandes cosas. Y ciertamente, sobre todo nosotros, piensen que el Salmo fue escrito en la época del Antiguo Testamento, varios siglos antes de Cristo. Y nosotros hoy tenemos la gracia de poder leerlo, rezarlo como una alabanza 2000 años después de que llegó el Salvador, de que ya la promesa fue cumplida. Entonces lo podemos rezar con otra dimensión, no como lo rezaban los antiguos judíos, sino con la certeza de que realmente esto está cumplido en todos y en cada uno. Por eso decimos: grandes cosas hizo el Señor por nosotros. ¿Y de qué grandes cosas hablamos? ¿A qué se refiere el Salmo? ¿Qué decíamos recién respondiendo a cada estrofa cuando escuchábamos quién nos lo leía? Y las cosas de habernos resucitado con el Señor. El bautismo nos trajo grandes cosas, las cosas que nada ni nadie nos pueden dar, porque el bautismo fue un nuevo nacimiento. El bautizado en la fe en Jesucristo ha vivido en su propia vida interior la gracia de haber sido renacido a la vida nueva de los hijos de Dios. Por eso un bautizado es un consagrado, que ya no se pertenece a sí mismo, sino le pertenece al Padre, porque sos hijo del Padre, que es fuente de todo amor y de toda vida, y vida en abundancia, gracias a Jesucristo que fue el medio. Él vino, Cristo enviado por el Padre, a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús cuando lo envió? Andá y decile a todos los hombres que los amo, y que mi reino quiere llegar a ellos, un reino de vida, un reino de paz, un reino de salud, un reino de amor, un reino fraterno donde todos sean hermanos, porque son hijos de mí, que soy el único Padre de todos. Anunciales eso, Jesús. Andá, yo te envío, anunciáselos. Y ojalá lo crean, pediles que tengan fe. Y justamente Jesús insiste con eso, tengan fe. Y esa fe da como consecuencia las gracias del Señor.
Por eso grandes cosas hizo el Señor con nosotros. Él cambió nuestra suerte, dice el salmista, así en su idioma y en su historia, en su idiosincrasia, ¿no? Usando términos propios de su época, ¿no? Y Él nos trajo a los torrentes del Negev, donde vivíamos antes en la sequía del desierto y de la esclavitud. Ahora tenemos agua y agua viva en abundancia. Por eso los que siembran con lágrimas no tengan miedo, trabajen, porque sembrarán o cosecharán entre cantares. Lo que se hace con amor y con esfuerzo tiene un fruto y un fruto de abundancia. El salmista insiste en esto, ¿no? Y pone el ejemplo del sembrador. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero luego vuelve cantando cuando trae la gavilla, es decir, cuando trae la cosecha abundante. Pues eso es Dios. No tengas miedo si a veces tenemos que sufrir por sembrar, por mantenernos firmes en nuestra verdad, por respetar nuestros valores, por estar firmes en nuestros principios que proceden de nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. No tengamos miedo, eso nos va a traer problemas, claro que sí, porque muchos no nos van a entender y muchos hasta nos van a juzgar. A Jesús le pasó eso. ¿Qué lo llevó a la cruz a Jesús? ¿La voluntad de Dios que quería que su hijo muriera así? No. La cruz y la forma de morir de Cristo no fue más que una consecuencia de un estilo de vida que no fue adulterado por Él en ningún momento. Y aunque lo amenazaban y querían sacárselo de encima para que deje de predicar y anunciar de esa manera, sin embargo Jesús se mantuvo firme. Y esa firmeza y esa fidelidad lo llevó justamente a la muerte. La muerte fue una consecuencia de su fidelidad a la voluntad del Padre. Jesús no quiso la muerte, pero era obvio que la iba a padecer por haber sido fiel. Así que no tengas miedo si por ser fiel a Dios y a vos mismo, y a tus valores, y a tus principios, y a tu amor, y a tu generosidad, y a tu simpleza, te cacheteen, te insulten, te hagan a un lado, se burlen de vos, te difamen y cosas por el estilo. Porque eso ya lo vivió Jesús. Lamentablemente, vivir una fe coherente no es para el cristiano un techado de rosas. No, al contrario. Hoy vivir una fe en la iglesia, es decir, en el pueblo de Dios, es también un motivo de persecución. No será una persecución cruenta, una persecución como en otros lados o en otras épocas donde los mataban literalmente por ser cristianos, pero sí hay otro tipo de persecución. La persecución ideológica, la persecución de la burla, la persecución de los dobles sentidos, la persecución de un montón de situaciones que a veces lo que buscan es desanimarnos, hacernos creer que no estamos en el buen camino, hacernos creer que el mundo tiene la razón, sentirnos defraudados, porque a veces inclusive el ser cristiano te deja solo, o el tratar de servir a Dios como podemos, con nuestras limitaciones, también te deja solo. Aún de los más cercanos que tenemos a veces, de los que más se supone nos tienen que acompañar porque hablan el mismo idioma que nosotros aparentemente, te dejan solo. Y eso es doloroso, claro que es doloroso, pero no tengas miedo. Fíjense, esto es sembrar, a veces con lágrimas, para después poder cosechar con alegría. El Señor es fiel. En la segunda lectura de la carta de Pablo de la carta a los Hebreos, ¿no? Hoy se toca el tema de los sumos sacerdotes, ¿no? Según el entender de cómo eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes del Antiguo Testamento respondían al culto de los judíos. Eran ofrecer sacrificios, porque un poco de ahí venía la fe y la tradición que nace con la Pascua. Como Dios les dijo a los judíos que tenían que recordar la Pascua, es decir, la salida de la esclavitud, del poder de los egipcios, hacia la libertad y hacia la tierra prometida. Bueno, todos los años tenían que reunirse y celebrar esa Pascua ofreciendo un animal, que era el cordero que se inmolaba, se lo ofrecía a Dios y luego se compartía para celebrar así en comunidad, ¿no? Entonces los sacerdotes venían de familias sacerdotales, como la tribu de Leví y de otros más, Aarón y demás. Y entonces el autor de esta carta hace referencia a ese sacerdocio, que en definitiva es un sacerdocio como misión, pero que también luego en Jesucristo será un sacerdocio bautismal y real. ¿Qué significa? Que
que todo cristiano, por venir de Cristo y ser configurado con Cristo en el bautismo, también es un sacerdote, el pueblo sacerdotal, que tiene una misión. Si el sacerdote ofrece, y Cristo nos enseñó que ya no ofrecía él sacrificios de animales, sino él era el que se ofrecía como víctima. Si Cristo se ofrece como sacrificio para salvar a todos, el continuador, que es el cristiano, la cristiana bautizada, también tiene que ofrecer su vida sacerdotalmente, en el servicio, en la alegría, por medio de la fe, de la esperanza y del amor comprometido. Aunque eso a veces, como decimos, sea un sacrificio literal porque te traiga dolor, pero no importa. Entonces, el sacerdocio es una prolongación bautismal que después, en algunos hombres, sí, se da como una vocación particular para un ministerio, que es el sacerdocio ministerial. Pero que este sacerdocio ministerial que ejercemos algunos, desde este lado, es porque se nos llama desde el sacerdocio del pueblo. Y un sacerdote ministro no tiene sentido en este lugar si el pueblo no está allí, para junto con él que preside, celebrar todos, en este caso, el misterio de la comunión, el misterio eucarístico, como lo hacemos cada domingo. Por eso, juntos, unidos en la misa, alrededor de la mesa del altar, renovamos, repetimos, actualizamos la entrega de Jesús por nosotros. Cada domingo y cada misa es renovar la Pascua de Cristo, que se entregó, murió y resucitó, y se nos da como alimento. Y de eso participamos todos, todos. Si hay un sacerdote celebrando misa, es porque hay un pueblo celebrando con él. Si no, no hay sacerdocio que tenga sentido. Y hablando de sacerdotes, justamente, el autor incursiona en la vida de los sacerdotes, de todos, del real y del ministro, como hombres frágiles, que tienen que ofrecer sus sacrificios también. Ese sacrificio eucarístico en este caso, que lo hacemos para reparación, que lo hacemos para que nos entreguemos juntos a Cristo, reconociendo nuestras miserias, limitaciones y pecados, y que juntos celebramos de esa manera, notablemente, la gran misericordia de Dios, que más allá de nuestras limitaciones nos ama y quiere que nosotros nos amemos. Cristo dirá de una manera tan clara: miren, los demás se darán cuenta que ustedes son mis discípulos en la medida en que estén unidos y se amen. Si ustedes no están unidos y no se aman, la gente no les va a creer, y tienen razón. Entonces, esta oportunidad de celebrar la Eucaristía nos lleva a esto, a renovar nuestra fidelidad en el amor común. Por eso, si hay algo que tiene como centro la celebración eucarística, es la comunión. Eucaristía, dar gracias. Comunión, estar en común unión con Cristo y entre nosotros. Hermanos queridos, hay momentos difíciles en esto de ser sacerdote y en esto de ser cristiano, comprometido, a pesar de nuestras debilidades. En este momento de mi vida, y yo les quiero ser sincero, no estoy pasando un momento grato a nivel comunidad. Hace ya un tiempo, personas de la comunidad, por razones muy personales, para conmigo, se han ido de la comunidad, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, han regado y están regando difamaciones hacia mi persona. Difamaciones muy duras, muy tristes, que no tienen asidero, porque brotan de un resentimiento, si se quiere, personal, por no haber conseguido lo que buscaban. Vinieron aquí a trabajar, pero no para Cristo, sino para sí mismos. Y han sembrado, como no consiguieron lo que buscaban, lamentablemente, a partir de una situación personal, la han hecho comunitaria para buscar difamar. Es como decir, bueno, me voy a vengar. Y me voy a vengar en la persona del cura, buscando inclusive hasta si es necesario que lo saquen de la comunidad, para mostrar que nosotros tenemos poder y razón. Yo me pregunto por las actitudes, y lo digo porque sé que muchos de ustedes lo habrán escuchado de una u otra manera, porque yo también he escuchado gente que me ha venido buenamente a hablar de este tema. Lo que están buscando en definitiva es quebrar. Si hay espíritu cristiano, por más conflicto que pueda haber con una u otra persona, el espíritu cristiano me tiene que llevar a mí a hablar de frente y con amor.
buscando el Evangelio. Y el Evangelio una y otra vez nos habla ¿de qué? De la misericordia, de la bondad, de cuidar y salvaguardar a los pequeños y no escandalizar a los pequeños. Yo no tengo derecho, por un problema que pueda tener con alguien, ir a hablarle a un tercero, pequeño, inocente, santo, mal de alguien. Porque lo estoy lastimando a él y estoy lastimando más a la persona a quien no quiero, más que a la persona a quien yo no quiero. Estoy lastimando a la comunidad. Porque hay entredichos, porque la comunidad se divide, porque hay preocupaciones, porque hay dolores, porque se generan dudas de una u otra parte. Porque nos mete en un clima oscuro de división que debilita la fe. Entonces esas personas que actúan de esa manera no están buscando la verdad ni del Evangelio, se están buscando a sí mismos. Más de una vez han tenido la oportunidad de sentarse a hablar y a buscar la verdad y nunca han querido encontrarla, porque detrás de todo diálogo siempre aparecía una demanda, un reproche, una búsqueda de reconocimiento de lo que ellos pretendían. Y yo no puedo bailar al compás de algunos pocos, porque yo estoy para todos, con mis luces, con mis sombras, con mis debilidades, porque soy un hombre. Es un hombre tomado de entre los hombres para ponerse al servicio de los hombres. Es verdad, claro que sí. Tengo debilidades, claro que sí. Soy un pecador, como dice el Papa, somos pecadores. Como soy pecador, el encuentro de Dios para buscar su misericordia. Porque también tengo mis fragilidades, mis dolores, mis angustias, mis tristezas, porque a mí también la pandemia me trajo momentos de angustia como le trajo a todos ustedes. Porque a mí también pasar por lo que hemos pasado, aunque uno se lo fue entregando a Dios cada día, me causó también a mí dolor, incertidumbre y crisis, si quieren también. No soy una persona perfecta, ni un ángel que está ajeno a todo lo terrenal. Soy como todos ustedes. Un hombre sacado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo que hace a las cosas de Dios. Y eso trato de hacerlo, aún con mis limitaciones, con todo mi amor, con toda mi entrega y con todo mi corazón. Y es doloroso que haya gente que busque dividir a la comunidad, con lo que cuesta hacer que la comunidad esté unida, con lo que cuesta que todos seamos hermanos. Cuesta que nos querramos, cuesta que nos respetemos, cuesta hacer eso, por más que uno hable, predique y desde el Evangelio, no desde mí. Porque ustedes se dan cuenta que siempre que les hablo con mi corazón, un corazón que trata de inspirarse en lo que Dios quiere. No les hablo de cosas personales, o por lo menos no, y es lo que intento. Y es triste ver cómo hay gente que de afuera hace lo que hace. Cada uno es libre de hacer lo que quiere y de escuchar lo que quiere y de interpretar lo que quiere. Pero yo simplemente les advierto, una advertencia espiritual. Hay gente que le gusta sembrar cizaña y el que cae en eso, lo único que hace es sumarse a los que alimentan y riegan la cizaña. Y la cizaña nunca la siembra Dios, la siembra el demonio. Todo lo que es para dividir, todo lo que es para confundir, todo lo que es para generar conflicto y dudas, eso no puede venir de Dios jamás. Pobre de aquellos que dividen, dice el Señor, o escandalizan a un pequeño. Más le valdría atarles una piedra de molino al cuello y tirarlos al mar. Lo dice el Evangelio. Lo dice el Evangelio. No lo digo yo. Entonces, queridos hermanos, inspirado, sentí la inspiración y la necesidad de decirlo a partir de esta carta a los hebreos que habla del sacerdocio. Yo quiero decirles simplemente que los quiero, que ustedes me preocupan, que ustedes me interesan, que rezo por ustedes todos los días y que cuando alguno, que no son pocos, viene con sus problemas y a pedirme oración por sus necesidades, su familia, sus enfermos, están en mi corazón. No lo digo por decir, se los digo ante Dios y Dios lo sabe que es así. Los quiero. Que podré entender limitaciones, muchas, que podré entender miserias, las que quieran tal vez, pero los amo. Estoy acá porque lo quiso el Señor. Jamás pedí venir acá. Acepté por obediencia lo que la iglesia me pidió y llegué con alegría. Y estoy alegre a pesar de todo. Quisiera estar el tiempo que sea con ustedes. Quiero.
Pero sepan que suceden estas cosas los que no lo saben. Porque hay que ser fiel, hay que mirarnos de frente. Hay que hablar con sinceridad, hermanos. Hay que hablar con sinceridad. Y hablar con sinceridad enriquece y bendice. Hablar afuera, a espaldas, en las esquinas, es demoníaco. Y después el Evangelio. Hoy Jesús en este Evangelio también nos dice cosas realmente que son de alguna manera cumplimiento de lo que escuchábamos en la primera lectura. La primera lectura, el profeta nos hablaba de un Dios que viene a traer la luz, que viene a llamar a todos. Y hoy veíamos en este episodio de Jesús, que está como lo venimos viendo domingos anteriores en este relato, Jesús sube a Jerusalén y sube por última vez. Jesús sabe que esta subida a Jerusalén que narra el Evangelio es la última. ¿Por qué? Porque allí va a subir como todo judío lo hizo, y como lo hizo siempre, a celebrar la Pascua, pero este momento será su propia Pascua, porque ahí lo espera la muerte, ahí lo espera la pasión, la soledad, ahí lo espera la venganza de los enemigos, y ahí va a morir y a dar testimonio. Jesús lo sabe, los discípulos todavía no lo entienden. ¿Se acuerdan ustedes que ya el domingo pasado todavía se seguían peleando a ver quién iban a ser los primeros? Santiago y Juan querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿se acuerdan? Todavía no entendían qué clase de mesianismo venía a plantear el Señor. Por eso Jesús sube y ellos lo siguen. Y lo sigue una multitud. Y parece que al costado del camino, qué lindo es este Evangelio por la cantidad de signos que tienen, las diferentes referencias y actitudes que muestra, ¿no? Dice, Jesús va con la multitud, una multitud lo sigue. Y al costado del camino hay un mendigo ciego, Bartimeo. Mendigo y ciego, dos realidades que son una misma. Los mendigos, los ciegos, eran mendigos porque no tenían otra posibilidad de vivir. No es como ahora. Un ciego puede ser hasta un profesional y un exitoso empresario y demás. No, un ciego era un limitado. Una persona que no podía verse, no consideraba nada, y lo único que podía hacer era pedir limosna. Un limitado y un harapiento que se tapaba con el manto de la frazada sucia y rota que tenía. Pero escuchó hablar de Jesús. Escuchó la multitud y preguntó: ¿qué pasa? Viene Jesús. Y cuando sintió la palabra Jesús, muestra que su corazón se iluminó. Y dijo: hoy puede ser un gran día para mí. Y no quiero dejar pasar este día, porque Él puede cambiar mi vida. Y dice que empezó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Fíjense el otro: cállate, basta, no grites, no molestes, cállate. Los que están bien de pie siempre hacen callar el grito del desesperado, del angustiado, del que pide auxilio. Cállate, no molestes. Pero fue tan grande su grito y él no se dejó callar, sino que al contrario gritaba más, que Jesús lo escuchó. Porque Jesús escucha los gritos de los que sufren. No dejen de hablarle a Jesús nunca, desde lo más profundo del corazón. Háganlo una y otra vez. Él siempre va a escuchar. Por eso lo llamó: tráiganlo. Y dice que él pegó un salto cuando se enteró que lo llamaba, y lo primero que dejó fue el manto. Ese manto sucio, roto, harapiento, que representaba justamente el manto de las personas postergadas, que no podían caminar, que estaban ahí, trabadas al costado del camino. Los dejó. Fue de un salto a tientas, tal vez, o alguno lo habrá llevado de un brazo, no sabemos. Pero fue al encuentro de Jesús, se postró ante él. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió: Maestro, que yo pueda ver. Inmediatamente Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Hoy decíamos que lo que pide el Señor es que nosotros creamos en que el Padre nos ama y que ese amor del Padre viene a través de Él, de las manos sagradas de Jesús, que a través de los sacramentos y de un montón de otras cosas no nos deja de bendecir. Lo único que nos pide a cambio es que creamos en Él. Que suceda como has creído, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver
y lo siguió por el camino. Es decir, este hombre, por esta sanación de su vista, recuperó mucho más que la luz de los ojos de la cara. Recuperó la luz del corazón, la luz de la vida. Su vida cambió, él sabía que podía y creyó, y por eso gritó y recibió en fe lo que esperaba, lo que buscaba. Y eso se nota claro por cómo termina. Lo siguió por el camino, ya no era más un postergado al costado del camino que no avanza, sino un hombre de pie, con luz, con vida, que sigue los pasos de Jesús convirtiéndose en discípulo. Un discípulo que llegará hasta Jerusalén y tal vez, ¿por qué no?, a morir con él. De esto se trata. Hoy Jesús nos quiere llenar de esta luz que ya está en nosotros por el bautismo y por la gracia del Espíritu Santo que vive en todos. En fe, dejemos que esa luz nos ilumine, que ilumine nuestras oscuridades, nuestras tinieblas, nuestras tristezas. Todo, esa luz tiene poder y es tan intensa que no hay oscuridad alguna que la pueda opacar. Porque es la luz del resucitado, la luz divina, que lo único que espera de nosotros es que en fe, creyendo, la activemos. La activemos. ¿Tenemos con qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones, las gracias, tenemos a la Virgen, tenemos a los santos que son hermanos nuestros, amigos que nos acompañan desde el cielo, tenemos los ángeles que nos han sido dados para cuidarnos y guiarnos. No nos falta nada espiritualmente hablando. No le tengamos miedo entonces a las limitaciones que como humanos o por vivir en un mundo como este tan imperfecto tenemos que padecer. Nada de eso va a superar jamás la luz y el poder de Jesucristo que vive en nosotros. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Levántense! Nos llama el Señor como a Bartimeo. ¡Ánimo! No te quedes tirado, no te quedes a un costado, no te quedes con los brazos caídos. No dejes que la tristeza o la angustia te opaquen la vida o te superen. No, porque sos una persona, un hombre, una mujer de fe. Has sido dotado, abastecido con el don de la fe. Levanta los brazos y ponete de pie y alaba al Señor. La Virgen nos ama, la Virgen nos acompaña. Ella está de nuestro lado porque es nuestra madre. Recurrimos a ella en todo momento para que ella nos muestre y nos lleve de la mano cuando nosotros estamos tentados a quedarnos al costado. Nos lleve de la mano, como esa mamá que arrastra al hijo cuando el nene no quiere andar porque sabe que tiene que caminar. Nos lleva de la mano hacia el encuentro de Jesús. Amén. Que así sea.